Esta mañana por continuar aquí. Vamos a dar paso a la primera mesa, que es regulación de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad de las personas. Es el primer debate que vamos a tener. Gracias por permanecer con nosotros, también a los legisladores que aquí están. Preside la senadora Mariana Gómez del Campo y voy a presentar a las personas que estarán con nosotros. Primero agradezco la presencia del maestro Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias por acompañarnos, maestro. La maestra Alejandra Palacios Prieto, ella es comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica. Gracias por estar aquí, maestra. El doctor Julio Alejandro Telles Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar aquí. El licenciado Fernando Páez, director de transporte de CTS Embark, gracias por acompañarnos. El licenciado Carlos Camacho Dávalos, presidente del Centro de Construcción de Consensos. Bienvenido. El ingeniero Rodrigo Arévalo Sánchez, gerente general de operaciones de Uber. Y Ricardo Beder Cisneros, CEO de Cabify. Bienvenidos todos. La mecánica va a estar así, le voy a dar la palabra a todos y cada uno de ellos en el orden que fueron presentados. Vamos a platicar entre 5 y 7 minutos aproximadamente. Si ustedes desean, al terminar ya la intervención de todos y cada uno, podamos tener un diálogo entre ustedes y después daremos paso a las preguntas y respuestas de las personas invitadas a este diálogo hoy por la mañana. Pues los conceptos están puestos sobre la mesa, lo hicieron los legisladores, hablaron claramente, están aquí los involucrados de las empresas que en las últimas semanas han estado en el ojo del huracán, están personas que son expertas en buscar los consensos, personas que ya han aplicado alguna nueva regulación en la materia de tecnología y personas que están conectadas e interesadas y están encargadas de buscar la mejor regulación para la competencia, para dar servicio a los ciudadanos y satisfacer así sus necesidades. Entonces, para comenzar, le pido al maestro Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que haga uso de la palabra. Si quieres desde ahí, te van a pasar un micrófono para poder escucharte y plantear tus ideas. Adelante. Gracias, Carlos. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a los legisladores por su invitación. Es un gusto estar aquí y compartir la mesa con tan distinguidas personalidades y, por supuesto, con ustedes. Cuando se habla de nuevas tecnologías, estamos hablando necesariamente de innovación. No cabe duda que los avances tecnológicos han mejorado muchos procesos industriales, muchas formas de ofrecer bienes y servicios y, sin duda alguna, también la calidad de vida. Es fácil acostumbrarse a las nuevas tecnologías, a la innovación, pero yo les pido por favor que nos traslademos en la memoria unos segundos a 1990. Es fácil ubicarnos si pensamos qué hacíamos en 1990. En esa época era muy común hacer una fila del banco para hacer un depósito, un pago o recoger un cheque. Era muy común buscar un directorio telefónico de esos gordotes para encontrar un teléfono y después marcarlo y hacer una reservación en el banco. Es una reservación en un restaurante. Era muy común también irse con suficiente tiempo a un cine para comprar unos boletos y poder entrar a la función esperada y esperar a encontrar a esa persona para darle un mensaje o incluso escribirle una carta. Todo eso es posible hoy en tan solo unos minutos desde cualquier parte con un teléfono inteligente a la mano. Esto demuestra lo disruptivos que han sido las telecomunicaciones y el Internet. En un principio, ofreciendo alternativas de comunicación a los medios tradicionales. Cada vez hemos visto cómo las nuevas aplicaciones van sustituyendo poco a poco a los medios tradicionales. Tenemos aplicaciones como WhatsApp, como Telegram u otras que han ido cambiando poco a poco el mensaje corto o SMS. Pero también estas telecomunicaciones y el Internet han incidido en otros aspectos de nuestra vida. Han incidido incluso en el ejercicio de derechos y también en todos los sectores de la economía. Una industria tras otra, servicios de transporte, libros, música, hoteles, restaurantes, servicios financieros, incluso aquellas que parecían inmunes a las tecnologías de la información, han sido transformadas por la innovación y la creatividad derivada de la conectividad. Lo que por supuesto está ligado a contar con servicios de banda ancha y a que los dispositivos móviles, los teléfonos inteligentes, sean asequibles.
El Internet provee una plataforma que facilita la interacción entre proveedores y clientes, ofrece facilidades para los consumidores y genera millones de transacciones diarias. Existen estimaciones que muestran que alrededor del 21% del crecimiento del Producto Interno Bruto en economías maduras en los últimos 5 años está relacionado con la economía digital. Los beneficios de esta interacción han sido reconocidos por la legislación en materia de telecomunicaciones. El artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión prohíbe a los proveedores de servicios de Internet obstruir, interferir, filtrar o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios. De acuerdo con datos de Cisco y Ericsson, el tráfico mundial de datos móviles crecerá a una tasa anual promedio compuesta de entre 40 y 57% durante los próximos 5 años. Al mismo tiempo, continúa creciendo la penetración de dispositivos móviles inteligentes entre la población. En otras palabras, esto apenas comienza. ¿Esto ha sido benéfico para los consumidores? ¿Tenemos mejores formas de adquirir bienes, servicios, ejercer derechos, interactuar? ¿Cuál debe ser el rol de las autoridades? ¿Cuál debe ser el rol de la regulación? ¿Debemos fomentar la competencia basada en la innovación y el desarrollo? ¿O debemos preservar esquemas rígidos sin estos beneficios notorios para los consumidores? Las respuestas parecen obvias, ¿no? ¿Y entonces qué hacemos aquí? Lo que sucede es que las nuevas tecnologías no solo han sido disruptivas para muchos sectores de la economía, sino que también representan una realidad que se adelanta y que contrasta con nuestra regulación. Lo que se ha cuestionado respecto de los nuevos servicios no ha sido su utilidad o ventajas para los consumidores, sino deberían ser regulados como lo son los servicios tradicionales. Si estas nuevas ofertas se ajustan o no a las definiciones tradicionales de los servicios y, por tanto, si deben o no aplicárseles las mismas reglas. Si por no cumplir con las reglas de los servicios tradicionales, representan una competencia desleal. No se cuestiona una realidad innegable, sino la forma de enfrentarla con la regulación vigente. ¿Son estas las preguntas correctas? Muchos servicios ofrecidos a través de estas plataformas han demostrado ser eficientes, resolver problemas de mercado como la asimetría de la información o problemas de coordinación, como ya lo ha dicho la Comisión Federal de Competencia Económica, y no parecen ser contrarios al interés público. ¿Es esta realidad lo que debe encontrar cabida en el marco jurídico actual? ¿O es dicho marco el que debe ajustarse para reconocer los beneficios que ofrecen las nuevas plataformas y al mismo tiempo cumplir con su propósito de proteger el interés público? Me parece que lo que está a debate no es la provisión de servicios mediante la innovación, sino nuestra regulación misma. Y no me refiero a la forma de abordar las nuevas formas de proveer servicios, sino incluso a la forma de regular los servicios tradicionales. ¿Cuál ha sido la experiencia? Y la comparto por un muy buen amigo que es taxista y que está aquí presente. Un día me comentaba en un traslado que tiene que pagar en un mercado secundario placas, ya lo comentaba la senadora Gómez del Campo. Una licencia especial renovable cada 2 o 3 años, el copete oficial si ya cambió o no, la cromática a veces cada cambio de administración, revista vehicular una vez al año, verificación periódica del taxímetro y con más frecuencia la verificación vehicular, un seguro especial por supuesto, renovación de la concesión, verificación implacable, al tiempo que algunos observan impunidad para otros taxistas. ¿La regulación actual cumple eficaz y eficientemente su propósito? ¿Puede decirse que el costo de su cumplimiento está justificado actualmente en el beneficio social que se obtiene de ella? ¿Debiera ser aplicable en los mismos términos a otros servicios que parece que cumplen con los objetivos regulatorios de otra manera, muy probablemente de otra manera menos costosa? La regulación debe adaptarse a la nueva realidad, no debe inhibir la innovación, ni generar ventajas ni distorsiones. Debe favorecer la competencia, debe considerar las características propias de cada servicio, debe ser justificada en razón del bien jurídico a tutelar y que el beneficio social neto de la misma sea superior a sus costos de cumplimiento. Solo así es como se beneficia al consumidor. Muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Gabriel Contreras, le ha puesto el cascabel al gato esta mañana. Dos cosas nada más antes de continuar. Primero, está aquí con nosotros, te ofrezco una disculpa por no presentarte, Maite Ramos, la maestra Maite Ramos. Ella es presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex. Gracias por acompañarnos, Maite. Bienvenida, gracias. Y yo le pediría nada más de favor a las personas que se encuentran atrás de mis colegas de la prensa que durante la participación de los ponentes si podamos guardar silencio para poder prestar atención completa a quienes están aquí con nosotros. Doy ahora la palabra, y le agradezco mucho que esté aquí también esta mañana, a la maestra Alejandra Palacios Prieto. Ella es comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mariana, muchas gracias por la invitación. También al senador Mario Delgado. Y a los legisladores también que estuvieron sentados en esta mesa. Mi intervención de hoy básicamente consiste en explicar y en reiterar la opinión que ya hace algunos días, en específico el 4 de junio de 2015, hicimos como pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre este tema de las empresas de redes de transporte. Quisiera yo aclarar que esta opinión es sobre las empresas de redes de transporte, no sobre el mercado de los taxis. Me parece, y ya lo comentó la senadora Martín del Campo y mi colega Gabriel Contreras, que este es también un buen momento para hablar sobre la regulación de los taxis, en este ímpetu de hablar sobre cómo mejor regular o admitir en una norma a las empresas de redes de transporte. Me parece que también se abre un espacio importante de cómo se debe regular el servicio tradicional de taxis. Coincido en que las placas y demás cosas que se otorgan deberían de ser desde la lógica de la seguridad del consumidor y no desde la lógica de que los gobiernos recauden. Y mucho cambiaría la regulación de los taxis si esa fuese la lógica. Ahora, en específico sobre las empresas de redes de transporte, la opinión comienza diciendo, y creo que todos estamos de acuerdo y por eso estamos aquí, que el transporte de personas en las ciudades constituye una necesidad colectiva y por lo tanto es un factor determinante del crecimiento económico y del desarrollo de las ciudades. En las ciudades grandes y densamente pobladas, como es el caso de la Ciudad de México, contar con sistemas de transporte eficientes repercute, no hay duda, en la calidad y en la productividad de todos los que habitamos en esta ciudad. Seríamos mucho más productivos si en vez de tenernos que transportar 2 horas de ida y 2 horas de regreso al trabajo, lo pudiéramos hacer en menos tiempo. En ese sentido, la discusión se vuelve relevante. Ahora, recientemente, y basándose en el desarrollo de tecnologías de teléfonos inteligentes y sistemas de posicionamiento global, han surgido diversas empresas, aquí tenemos a 2 representadas, dedicadas a mediar el acuerdo entre un usuario y un proveedor de servicio de transporte a través de las aplicaciones móviles, llamadas o conocidas como empresas de redes de transporte. Con el uso de este tipo de aplicaciones que son descargables en los dispositivos móviles, que tienen que ser inteligentes, los usuarios demandan servicios de transporte de un punto a otro y por otra parte un grupo de conductores que están también conectados a esa misma red ofrecen el servicio mediante el uso de una aplicación y de un vehículo propio. Entonces, como ya comentaba yo, a principios de junio de este año, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica decidió emitir una opinión dirigida al jefe del gobierno del Distrito Federal, a los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales, sobre el impacto que estos servicios, sí, no estamos hablando sobre los taxis, sino sobre las empresas de redes de transporte, sobre el impacto que estas empresas tienen en el proceso de competencia y libre concurrencia. Como ya se comentaba, estas empresas de redes de transporte, desde la perspectiva de la Comisión, son una nueva modalidad de transporte, no es equivalente al servicio de taxi. ¿Por qué? Porque por un lado permiten conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje. Por otro lado, ayudan a planificar automáticamente la ruta, lo que elimina la posibilidad de que los conductores se desvíen de esta ruta indebidamente o cobren tarifas elevadas o diferentes a las originalmente pactadas. Tercero, porque es un servicio en el cual la tarifa es dinámica de acuerdo a las condiciones de oferta y de demanda en tiempo real. Otra cosa que diferencia este servicio del servicio regular de taxis es que la factura
se desglosa y transparenta la tarifa, dando al usuario información suficiente sobre el cobro, y es una factura que le llega al usuario de manera electrónica. También es diferente en el sentido de que los pasajeros tienen la posibilidad de evaluar a un chofer y el chofer al pasajero en una plataforma, y esa información se comparte después con los usuarios de ambos lados de la plataforma. Otra característica distinta es que se puede conocer en tiempo real la disponibilidad del servicio y los periodos de espera requeridos para viajar. Entonces, al ser un servicio distinto, consideramos que se debe de regular de una manera distinta al servicio tradicional de los taxis. Es decir, derivado de la innovación y la tecnología, las ERTs ofrecen una modalidad de transporte con atributos que son diferenciados del servicio de taxi tradicional, relacionados con confiabilidad y seguridad personal, certidumbre sobre el cobro que se va a realizar y el método de pago a utilizarse, búsqueda y espera del servicio, información sobre el traslado. Por el lado del consumidor, también hay que tomar en cuenta que este producto es demandado por segmentos de la población no necesariamente iguales a los de los taxis tradicionales. ¿Por qué? Porque para poder utilizar los ERTs necesariamente se necesita tener acceso a medios electrónicos y a dispositivos de información inteligente. Y desgraciadamente en este país no todas las personas tienen la posibilidad ni de ser parte del sistema financiero ni de contar con servicios de teléfonos inteligentes. Entonces, también hay que decirlo, estas empresas de redes de transporte han creado una nueva base de consumidores, también hay que decirlo, generado una cierta migración de usuarios de taxis, sobre todo de radiotaxis y de taxis de sitio hacia las ERTs. Y otra cosa que también hace diferente este servicio de los taxis tradicionales es que hay estudios internacionales que sugieren que las ERTs pueden ser una alternativa al uso del automóvil particular. Por lo anterior, la Comisión ha recomendado, en su opinión, ya dije, dirigida al Gobierno del Distrito Federal y a todos los gobernadores de los estados, que se reconozca formalmente, a través de la vía que corresponda, esta nueva categoría de modalidad de servicio de transporte para la prestación de este servicio, que sin duda es innovador y tiene un impacto relevante y positivo en la dinámica social. En el marco normativo, en su caso, si es que se decide que se reconozca formalmente este tipo de servicio, este marco normativo debe limitarse a tutelar objetivos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, por ejemplo, la obligatoriedad de acreditar la existencia de un seguro de cobertura amplia para que exista responsabilidad frente a los usuarios, o mediante la revisión de las capacidades y antecedentes de los conductores. Asimismo, se deben evitar restricciones a la competencia, tales como la necesidad de autorizar vehículos para prestar el servicio, o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como placas especiales y cromáticas. También no se debe de regular los esquemas tarifarios, que es parte intrínseca de estas nuevas empresas de redes de transporte. En el corazón de estos negocios está que la tarifa se determina en función de la oferta y la demanda. En ese sentido, regularlo es pensar que el servicio es equivalente al de los taxis tradicionales, y como ya he explicado, no lo es. Por otro lado, también recomienda la Comisión que mientras no existan modificaciones a los marcos jurídicos actuales en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de Querétaro y en todas las demás ciudades de este país en donde hay esta discusión, recomendamos que se sugiere considerar cualquier interpretación a favor del interés general, es decir, que se permita que estas actividades estén mientras se ajusta el marco regulatorio. ¿Por qué? Porque generan opciones eficientes en beneficio del consumidor y porque promueven la competencia, y esto es en concordancia con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como mencionaba yo, esta opinión es sobre cómo hay que tratar a las empresas de transporte, y creemos que también es un buen momento de discutir cómo se debe regular al servicio de taxi tradicional. Son dos servicios distintos, son dos discusiones paralelas. No debería de haber un pleito entre lo que se discute de un lado y lo que se discute del otro. Es un buen momento para mejorar la regulación
para ambos esquemas. Los dos esquemas generan opciones de movilidad a los consumidores y los dos esquemas deben de existir en el mercado, convivir y competir en beneficio y en función del bienestar de los consumidores mexicanos. Muchas gracias. Gracias, maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, por ilustrarnos un poco más acerca de la recomendación que emitieron hace unos días. Y la gran pregunta aquí es, el gran tema es cómo se puede regular, cómo se le puede dar, como se menciona, un marco jurídico a esto y si hay experiencias anteriores. Agradezco mucho ahora que tome la palabra el doctor Julio Alejandro Telles. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Me había dicho a la organización que tenía 10 minutos, me bajaron a 5 minutos, voy a tener que hablar muy rápido. Siguiente, por favor. Entonces, en este foro espero que podamos llegar a algunas cuestiones. Fíjense que hace unos días hubo una mesa de debate digital, la verdad es que no me invitaron, no tienen por qué haberme invitado, no sé si llegaron a algo, pero bueno, sería interesante saber si hubo algo interesante al respecto. Siguiente, por favor. Pues aquí yo les voy a hablar básicamente sobre temas que versan sobre las nuevas tecnologías. Para ello hay que hablar de las apps. Siguiente, por favor. Miren, en el Consejo de Europa ya se dio una definición de las apps, no tengo tiempo, pero ahí está, entonces pues ni modo con la pena, pero es interesante. Las implicaciones legales. ¿Dónde podemos consultarlo después? Pues en mi presentación. ¿Nos la comparte entonces? Sí, claro, pues me quemé las pestañas para eso, me dormí a las 3 de la mañana. Miren, es importante porque estas apps han generado precisamente la necesidad de nueva regulación, y algunos de los temas importantes en materia jurídica es la privacidad, el registro del software, licencia de uso, el branding, que es el posicionamiento comercial de la marca, en este caso de Uber o de Cabify, etcétera, y la regulación en materia de comercio electrónico, porque también es una modalidad de comercio electrónico, casi nadie ha hablado de eso, y por favor, no olviden. Siguiente, por favor. También el grupo de trabajo habla de algunos de los principales riesgos derivados del uso de estas apps, vis a vis la protección de datos personales, que es la falta de transparencia, la falta de consentimiento libre e informado, y las medidas de seguridad que en ocasiones no son adecuadas, y el principio de limitación de la finalidad de la información que estamos administrando. Siguiente, por favor. En este sentido, es importante considerar que en las apps podemos tener dos problemáticas que son: ¿a dónde va a parar la información? Por eso ahí hay una nube. Yo tengo un libro de aspectos legales de cómputo en la nube, yo no soy ningún improvisado, ¿correcto? Entonces procuro saber de lo que hablo. Entonces hay que tomar en consideración a dónde va esa información y si se va a transferir al extranjero, cuáles son las reglas que se van a someter. Siguiente, por favor. En el caso de Uber, siguiente, por favor. Bueno, pues 57 países. Ayer me puse a contar y según ustedes, en su página son 303 ciudades. No lo pone, pero yo me puse a contar. La siguiente, por favor. Miren, ahí están todas. Siguientes. Ahí están. Bueno. Y por supuesto aquí en la Ciudad de México. Siguiente. Entonces, el aviso de privacidad de Uber, muy interesante, lo voy a poner en práctica a partir del 15 de julio. Nadie lee los avisos de privacidad, te emocionas con el Facebook, el Twitter y te emocionas con el Uber. Te están poniendo el aviso de privacidad y si no lo lees, pues entonces atenta a las consecuencias y después no estés llorando. Entonces aquí nos pone, claro, ahorita le voy a hacer una crítica al aviso de privacidad, que a lo mejor va a ser una asesoría gratuita, a ver si por lo menos me dan un regreso de aquí a Ciudad Universitaria. Pero, pues sí, habla de que se aplica, sí, a las personas localizadas en México. Pues muy bien, mucho gusto. Pero fíjense la información que recopila. ¿Me puedo parar o se ve mal si me paro? Miren, nada más, nombre, todo lo que, sí, más que el propio Domino's Pizza, fíjense nada más. Nuestro nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección postal, foto de perfil, método de pago, artículos solicitados, nota de entrega y otra información. Siguiente, por favor. Luego también la ubicación exacta de dónde nos encontramos. Esta se puede seguir viendo en segundo plano y en este caso ponen, bueno, pues muy dulcemente, ¿verdad? Que la geolocalización en este caso puede ser un dato sensible. Bueno, no creo que sea un dato sensible. Y también pueden rastrear nuestra IP y por tanto saber dónde estamos. Nos lo están avisando, conste. No estoy acusando porque nos lo están avisando. Bravo por eso. Información de contactos, es decir, pueden entrar y a toda nuestra libreta de contactos, pueden tener todos nuestros contactos y después mandarles y decirles, después un amigo tuyo utiliza nuestros servicios y está muy complacido. También todo lo que es la transacción, siguiente por favor, también todo lo que son las preferencias,
También información del dispositivo, es decir, van a poder saber qué dispositivo tenemos y el hardware y la versión. Por ejemplo, hoy se acaba de liberar la 8.4 del iOS, entonces van a poder saber todo eso, cuál es nuestro idioma favorito, el número de serie, etcétera. Luego también datos de llamadas, fechas, horas, los mensajes de texto, todo lo que es la dirección IP, fechas y horas de acceso, páginas visitadas, en fin, hombre, todo lo que vemos en nuestros smartphones se va a poder, ¿correcto? Entonces, ¿ya les di un poco de miedo o no? Ah, bueno, pues entonces, cuidado, pero te lo están poniendo, o sea, entonces tú sabrás, pero lo mismo te hace Facebook, lo mismo te hace Twitter y lo mismo te van a hacer las aplicaciones que quieran desarrollar los taxis tradicionales. ¿Correcto? Entonces no nos vengamos con cosas. Esto es lo que a mí me preocupa, el tema de la privacidad. Siguiente, por favor. Luego, información que obtenemos de otras fuentes. Resulta que también, ya ves que te puedes meter con tu cuenta de Facebook y puedes saber todo sobre tu cuenta de Facebook, sobre Google también en su caso. También, si tú eres un empleado, pueden obtener información que le suministre la empresa sobre tu persona. En otro sentido, también los conductores pueden acceder a la información. Siguiente, por favor. Y fíjense nada más, en ese sentido, pueden compartir la información con sus subsidiarias. Y no sé cuándo vaya a venir, suena bien y apetitoso el Uber Eats, ¿verdad? Sí, porque si está en otras ciudades y entonces entrega, como hay en Barcelona, ¿verdad? Sí, comida a domicilio. Sí, todas las subsidiarias de Uber. ¿Sí? Pueden acceder a esa información, ¿por qué? Porque nosotros lo consentimos cuando decimos, ay, agree, estoy de acuerdo y punto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese sentido. Siguiente, por favor. Luego, pues todo lo que es el tema del marketing. Aquí un ave tempestad, si las autoridades les piden la información, ellos tendrán que suministrar, pero también ellos, de motu propio, si consideran que esa información es valiosa para las autoridades, ellos la van a suministrar a las autoridades, si consideran. O esa valoración, ingeniero, va a ser muy delicada, porque quiero ver quién va a valorar esa información, en qué momento se le va a dar a la autoridad. Eso a mí también me preocupa. Pero ya le dije al ingeniero que como entra el 15 de julio todavía tienen chance de hacer algunos ajustes. Por otro lado, tenemos, siguiente, por favor. Pues sí, que según esto podemos ejercer los derechos ARCO, ya sabe cuáles son, ¿verdad? Que están desde la Constitución, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, protección de los particulares, pero están medio acotados porque de repente te dice que ellos van a ver pues cuál de ellos se puede ejercer y quizás en forma parcial. Y el domicilio, si tienes alguna duda, no sé si alcanzan a ver, pues está, es un domicilio en Ámsterdam, Holanda. Bueno, ingeniero, pues ¿de qué se trata? O sea, realmente, tengo que escribir a Holanda para que me den respuesta de mis problemas. Sí. Doctor, nos queda un minuto. Ya se me acaba el tiempo. Siguiente. En la siguiente intervención. Siguiente. Uber. Bueno, no, a ver, un momento nada más. Hay un acuerdo entre los panelistas, ya estaban avisados, y va a haber oportunidad de que intervengan, así es que nada más para el respeto a los demás, 5 o 7 minutos. En Uber pone lo que le llaman la letra chica, ¿sí? Y dice, Uber no es un proveedor de transporte. ¿Quién la hizo grande la letra chica? Entonces, caramba, o sea, eso, ¿quién me lo explica? Ya vete a las conclusiones, síguele. Sigue, Cabify, ojo, Cabify, sí menciona la Ley Federal de Protección de Datos Personales, entonces, y pone un domicilio en México. Bueno, pues, bravo Cabify, ¿verdad? Que bueno, ¿verdad? Pero sí, bravo. Siguiente. ¿Sí? Hay otras apps de taxis, ya hay que tener mucho cuidado en cómo van a ser esas apps. Y termino, ya es la última, se los prometo. ¿Sí? Es un servicio fundamentalmente formal de movilidad terrestre. Quiero decirles que desde 1635 se han regulado, o sea, no sé por qué nos espantamos, los hackneys o carruajes, pero en fin. Para mí son cibermodelos disruptivos de negocios acordes a la modernidad que se centran en la necesidad de un mundo ávido de movilidad. Ofrecen nuevos esquemas de rapidez, comodidad, seguridad, economía y eficiencia, pero también sus formatos de operación en ocasiones son cuestionables. La viabilidad de estos esquemas no estriba tanto en discusiones estériles si son legales o no son legales, sino en actualizar la regulación existente y nada de desregulación,
Mucho cuidado con eso, con argumentos y acciones sólidas en lo conceptual, técnico, económico y jurídico por parte de las autoridades, buscando siempre el bienestar común. Gracias. Gracias, doctor. Reitero, habrá oportunidad más adelante de que vuelvan a participar nuestros panelistas. No se trata aquí de limitar a nadie, por supuesto, y la intención, y la senadora así lo dio a entender desde un inicio, es que todo el mundo hable, que todo el mundo sea escuchado, que todo el mundo aporte sus ideas, y habrá también oportunidad para que quienes están sentados dentro de poco puedan hacer también sus preguntas y comentarios. Agradezco ahora al licenciado Fernando Páez, director de transporte de STS Embarque, que tome la palabra. Muchas gracias, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Esto es un tema que viene en discusión no solamente en la Ciudad de México, sino en general, diría que en el mundo, pero principalmente en estos últimos tiempos en Latinoamérica. Y yo me voy un poco atrás y parto de una última afirmación que hizo el doctor en el sentido de hay una necesidad de movilidad. Y aquí viene nuevamente la discusión del tema de si la movilidad es un derecho. Y si es un derecho, la movilidad debe ser garantizada por el Estado directamente o a través de terceros. Y eso implica pensar un poco en cómo se administra esa garantía que debe dar el Estado del derecho a la movilidad, y lo hace a través de un sistema de movilidad que tiene primordialmente dos componentes: el componente de las vialidades, que se planean desde el punto de vista de la jerarquía, de la demanda, de las necesidades de uso del suelo, de las necesidades de conectividad, y debe garantizar su construcción y mantenimiento. Pero por otro lado están los servicios de transporte como segundo componente importante del sistema de movilidad, y ahí encontramos el sistema de transporte público con dos derivaciones: el público, colectivo y el individual, el transporte privado, el no motorizado y la carga. Y digamos, todos estos sistemas, estos servicios de transporte y estos sistemas viales deben ser pensados en función del usuario. Y aquí es donde viene, digamos, la gran discusión: ¿qué oferta de servicios de transporte dar y si deben estar regulados o no? En el entendido que el Estado, como aparato estatal a través de sus gobiernos, debe garantizar la seguridad, calidad de la movilidad. Por supuesto que tiene que haber una intervención y unas condiciones por parte del Estado para el funcionamiento de los diferentes servicios de transporte. Y garantizar un tema muy importante que es la calidad, y ahí me voy un poco a de dónde surge esta discusión. No sé, que tal vez hace 3 años que estén funcionando estas plataformas tecnológicas en la Ciudad de México, y hasta ahora, después de 3 años, surge la discusión. ¿Y eso a qué se debe? Pues básicamente se debe a que ha habido un aumento de la demanda de estos tipos de servicios ofertados a través de estas plataformas, derivado seguramente de alguna necesidad de movilidad, como lo mencionaba el doctor. Y esa necesidad de movilidad es poder tener una movilidad segura, una movilidad con calidad, una movilidad donde al centro del servicio está el usuario del servicio. De tal manera que, ¿por qué surge ahora esa discusión? Por el aumento de la demanda de estas ofertas de servicios. Entonces, vale la pena devolverse a ver el componente del sistema de movilidad que diferencia los tipos de servicios: el privado, el público, el no motorizado, la carga, y ver efectivamente dónde se clasifica el servicio que se está ofertando a través de estas plataformas tecnológicas. ¿Es un servicio de transporte privado, público? ¿Y qué tipo de condiciones de funcionamiento necesita en todo el proceso de prestación de servicio, desde el ingreso, la operación, las tarifas, el sistema de atención e información al usuario? Porque finalmente la única forma de garantizar que el usuario esté al centro del servicio es que pueda tener interacción con el prestador para que de manera permanente se mejore la calidad. El otro tema es, con esta nueva oferta de servicios, y yéndome un poco a la misión de mi organización, este tipo de servicios aportan a la sustentabilidad, es la siguiente pregunta. Y efectivamente hay que ver
si con la oferta de este tipo de servicios se mejora la movilidad de la ciudad, se disminuye el índice de motorización, se disminuye la congestión. Hay datos de eso, creo que habría que estudiarlos porque efectivamente empieza a través de esta oferta de servicios otro tipo de, valga la redundancia, de servicios como el compartir vehículos. Entonces seguramente en la oferta que tengan estas plataformas tecnológicas van a empezar a ofrecerse los servicios de compartir el vehículo. Entonces la pregunta ahí será, ¿esto será una competencia al transporte público colectivo o es otro tipo de servicio que le ofrece al ciudadano una opción de movilizarse en una ciudad donde los tiempos de desplazamiento, las dificultades de tráfico son muy grandes? Creo que vale la pena entrar a estudiar cuáles son esas condiciones operacionales, cuáles son esas condiciones de servicio, cuáles son las condiciones de autorización e ingreso al servicio de transporte y definir muy bien estas condiciones dependiendo del tipo de servicio que se oferta, dónde se clasifica el servicio ofrecido por estas plataformas tecnológicas. Por supuesto que hay que responder a la pregunta regulación no, regulación sí. Yo creo que más allá del término es definir condiciones de operación de los servicios de transporte que ofrece el sistema de movilidad, garantizando la calidad en la prestación del servicio al usuario. Creo que ahí es donde está la gran discusión y eso debe trascender, por supuesto, cualquier discusión que tenga que ver con alguna industria en particular. Creo que debemos someter la discusión a dónde están las necesidades del usuario, a dónde están las necesidades de movilidad y trascender esa discusión de ese término, viendo también cómo estos servicios de movilidad y la forma como operan aportan a la sostenibilidad social, económica y ambiental de la ciudad. Yo creo que por ahí tenemos que enfocar la discusión y ver cómo en aplicación de muchas leyes que hoy se han expedido en diferentes estados y ciudades, en términos de leyes de movilidad, se cumple con esta prioridad que se ha dado digamos al peatón, que viene siendo el usuario del sistema de movilidad en cualquiera de sus modalidades, como prioridad en ese sistema, garantizando que haya una interacción adecuada con el sistema de movilidad, una oferta adecuada de vialidades, que tengan equidad en términos de la oferta de servicios, pero también de la oferta de servicios de transporte que garanticen esa movilidad. Yo creería que por este lado tenemos que ir en la discusión. Muchas gracias, Fernando Páez, muchas gracias por acompañarnos. Les van a estar haciendo llegar a ustedes que están del lado de nuestros invitados tarjetas para que anoten las preguntas para los panelistas de esta mañana. Les pediría que si tienen una pregunta para alguien en particular, la dirijan a él y nos pongan también sus datos, nombres de ustedes y de dónde vienen para poder identificarlos y que nuestros panelistas lo identifiquen. Bien, vamos a continuar esta mañana con el licenciado Carlos Camacho Dávalos, presidente del Centro de Construcción de Consensos. 5 o 7 minutos aproximadamente. Muchas gracias. Agradezco al Senado de la República, a los senadores Mariana Gómez del Campo y Mario Delgado por su invitación en la organización de este foro y por supuesto a los senadores y diputados que estuvieron aquí esta mañana en la inauguración del evento. El caso Uber es una oportunidad para el consenso. El espacio público es la ciudad. La ciudad es el lugar donde se discute, es el lugar donde la sociedad se hace visible día a día, donde realiza sus actividades económicas, de recreación y de cultura. Es un espacio compuesto de infraestructura urbana, de plazas, calles, de estaciones, pero también de sentimientos y de ideas. Es un lugar donde el encuentro, la participación y la búsqueda del bien común se da, pero sobre todo es el lugar donde la interacción humana genera consensos. No hay lugar en el mundo en donde mayor convivencia se pueda dar que en las ciudades, y cada vez tendemos un mundo mucho más urbanizado. Esta referencia, aunque por supuesto es elemental, sirve como base para ubicarnos en el análisis del modelo de transporte que estamos hoy aquí diseccionando. Es tan simple como eso, como el concepto de ciudad. Uber como una herramienta que permite la integración social en medida que ofrece un mayor bienestar, pues más allá del traslado de personas, Uber significa seguridad, empleo, sustentabilidad,
modernidad, inclusión y consenso. Es la ciudadanía, es el privado haciendo ciudad. Me refiero a dicho consenso como un acuerdo ciudadano a favor de nuevas modalidades de transporte que permitan mayor proximidad entre individuos, haciendo uso de la tecnología y aprovechando la infraestructura urbana para elevar la calidad de nuestra vida a un menor costo y con una mejor administración del tiempo y de los recursos disponibles. Hay que reconocer una cosa: a lo largo del tiempo, todos los cambios sociodemográficos han influido en el desarrollo urbano de las ciudades y en el ajuste de las políticas públicas. Para el ordenamiento del territorio, la tendencia general considera la localización de las actividades económicas, así como las características físicas y sociales propias del espacio en el proceso de planificación de la ciudad. Es decir, los cambios deben ir acompasados con la actividad humana. Ya lo decía el doctor Telles, desde el siglo XVII las actividades de transporte en las ciudades está regulada. Yo me imagino conforme fue avanzando la tecnología en el transporte, se fueron adecuando los modelos de políticas públicas. Lo mismo se quejaban los carromateros cuando se abrían las ventanas de oportunidad en las que surgían nuevas tecnologías. Y eso va abriendo constantemente ventanas de oportunidad para ajustar las políticas públicas a una actividad tan humana como es el traslado. En el caso del transporte, como decía, la conformación de las ciudades ha impactado directamente en el diseño de los sistemas que han sido creados para facilitar este traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. Es tan humano como eso. Y a la vez, estos sistemas también han trastocado la forma en cómo emergen los núcleos urbanos. En la sociedad actual, nunca como antes, la movilidad de las personas ha adquirido una importancia muy superior a la que tenía en periodos anteriores a la ciudad contemporánea. De ello es prueba la relevancia que ha tomado esa palabra, no solo en el discurso urbanístico y en el ambiental, sino también en los planes de infraestructura del transporte, incluso aunque estos hayan sido formulados con otros objetivos. Lo cierto es que muchos gobiernos de ciudades se están quedando atrás. Es aquí donde se requiere la intervención de todos. Es donde otros, los privados, pueden contribuir en alcanzar ese rezago con los incentivos adecuados para propiciar la calidad y la disponibilidad. La integralidad de los sistemas de transporte considera que los diferentes modos de desplazamiento tienen la misma eficacia según sus motivaciones, distancia recorrido y condiciones en que operan. Hay que resaltar aquí el caso de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. En nuestro país, 77% de los habitantes hacemos vida en las ciudades, generando actividades propias y buscando solucionar con mayor eficiencia, celeridad y conveniencia nuestras actividades. Por lo que la movilidad eficiente, de calidad, apropiada, barata y segura, se coloca en el centro de nuestros intereses, problemas y desafíos. Hace unos años hablar de movilidad en México estaba reservado para esferas de especialistas, de académicos, de arquitectos y urbanistas y en algunas ocasiones de activistas. Hoy ya no, hoy ya está en todas las mesas, en todas las microágoras que componen las ciudades. Es menester mencionar que, a pesar de esta trascendencia, el tema de la movilidad en el centro de los debates públicos en México ha tardado, pero el caso de las llamadas aplicaciones móviles ha llevado el debate a todas las pequeñas mesas que conforman esta macrourbe, sin dejar de lado, por supuesto, otras ciudades mexicanas donde, como saben ustedes y como los medios lo han reflejado muy bien, se ha levantado mucho polvo. Por eso, para que se discutiera la contraposición de derechos, la lucha de intereses y la formulación de una política pública capaz de resolver este desafío, es necesario retomar los principios por los que debemos velar y por los que los legisladores deben velar, que es, en primera instancia, el reconocimiento jurídico al derecho a la movilidad, el transporte público como eje de la movilidad, y también la multimodalidad del transporte como un valor fundamental del nuevo modelo. Esta multimodalidad significa la participación también de la iniciativa privada, de los privados, y el reconocimiento de otros medios como la bicicleta y la caminata como modos de movilidad, por difícil que sea de creer. Hace justamente un año, en julio del 2014, el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, publicó la Ley de Movilidad. Aún no tenemos reglamento. Esta publicación de la ley
representa una modificación sustantiva en el marco jurídico de esta gran ciudad de México y estableció un cambio de prioridades, más reflejadas en el ciudadano, más reflejadas en el consumidor, más reflejadas en el peatón. Lo increíble de la discusión de esa ley de movilidad publicada hace un año, como decía, es que se dio en el seno de la Asamblea Legislativa y se aprobó de manera unánime, 50 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, demostrando que el consenso se puede llegar. Lo importante de esa ley es que contempla la multimodalidad y la complementariedad entre el servicio público de transporte y el servicio que los privados pueden prestar a la movilidad. ¿Qué es y entonces por qué el modelo Uber genera tal debate y por qué tenemos hoy un foro lleno aquí en el Senado de la República? El desafío es el de consolidar un sistema de transporte inteligente que permita a sus ciudadanos tener mejores condiciones de movilidad. Así lo establece la Ley de Movilidad, como ya lo decía. El modelo Uber apela justamente a eso. La razón por la que genera respaldo ampliamente mayoritario entre sus usuarios, inclusive dentro de los que no son sus usuarios, no es la nueva tecnología, es el nuevo modelo, que utilizando nuevas tecnologías como herramienta, permite brindar mucho mejores niveles de calidad, impulsados estos por un modelo en el que un privado tiene los incentivos adecuados para ello, en donde las barreras a la entrada están reducidas a lo elemental y fundamental, la seguridad, la confiabilidad, la información, las asimetrías, el combate a las asimetrías, y las barreras, permítaseme la expresión, a la salida, están igualmente dadas, generando entonces oportunidades de empleo, ya sea de tiempo completo o de tiempo parcial, complementando el ingreso de los proveedores de este servicio. El derecho a la movilidad debe reconocer la libertad del desplazamiento de los ciudadanos, ya que se debe garantizar el traslado de las personas. Pese a que aún se encuentra el proceso de deliberación en varias ciudades, la regulación al modelo de transporte de Uber, según una encuesta realizada en 3 ciudades de nuestro país por el Centro de Construcción de Consensos, dice que esta modalidad de transporte es ampliamente aceptada entre los capitalinos, pues un 85% aprueba la operación de Uber en el Distrito Federal, en Guadalajara y en Monterrey, y asimismo el 77% de los encuestados están a favor de que la autoridad competente reconozca y regule este transporte en las diferentes ciudades en las que fue encuestado. Esto quiere decir que, ya lo hemos visto, no solo reflejo en las redes sociales, hay un amplio consenso social detrás de esto, y se refiere a porque en donde hemos ido, nos hemos encontrado a que se dice generalmente que el mercado de taxi está sobreofertado. Parece ser que no es así. Hay una alta demanda hay 2 opciones aquí, o por un nuevo servicio, un nuevo tipo de servicio de productos, o porque en realidad no está sobreofertado y la gente está buscando mejores calidades. Eso es lo que está permitiendo el consenso y estamos viendo una oportunidad enorme para que los diferentes modos de transporte convivan en las ciudades y busquemos un mejor servicio para los usuarios en este país. Muchas gracias. Gracias al licenciado Carlos Camacho Dávalos, presidente del Centro de Construcción de Consenso. Le reitero, vamos a poder participar un poco más adelante por si quieren expandir alguno de los temas o algunos de los conceptos que están mencionando. Y antes de ir con los representantes de 2 de las empresas que han estado en el ojo del huracán en las semanas, le doy la palabra a la maestra Maite Ramos para conocer su punto de vista. Ella es presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex en el Distrito Federal. Adelante, Maite. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a la senadora Mariana Gómez del Campo, al senador Mario Delgado por la invitación. Es un gusto poder compartir con personalidades tan importantes esta mesa. Yo lo primero que haría es preguntarles, ¿a quién de nosotros nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer? A nadie. A nadie nos gusta que nos diga qué tenemos que hacer y nos empezamos a revelar a lo mejor un poco desde pequeños cuando la mamá nos dice que nos sentemos derechitos o que hagamos la tarea a la hora que ella cree que es lo más conveniente. Siempre va a haber un poco un disgusto porque nos digan qué tenemos que hacer, sobre todo cuando nosotros podemos elegir. El diputado Rodríguez Doval hablaba de que este era más un debate filosófico sobre la libertad. Y en la Coparmex hemos estado trabajando desde hace muchos años por el derecho a la movilidad. Participamos incluso en la ley de movilidad que se aprobó el año pasado y que se publicó en julio, y fuimos quienes
logramos meter en el artículo 5º el derecho a la movilidad. Y el derecho a la movilidad contempla el que podamos elegir cómo nos movemos, el que podamos elegir cuál es la forma más eficiente para llegar. Y a lo mejor lo haremos de forma distinta cada día. Yo soy una fiel promotora del transporte público y creo que la columna vertebral de esta ciudad es el transporte público. Y 7 de cada 10 personas se mueven en transporte público. No cabe duda que necesitamos mucha más inversión en el transporte público. Y a veces podemos usar el metro, y otras veces podemos usar el metrobús, y otras veces podemos usar un taxi, otras veces podemos usar estas plataformas, y a lo mejor algún día voy a tener que utilizar la camioneta porque tengo 3 hijos y si no, no voy a poder llegar. Pero yo puedo hoy elegir, y ese es un derecho al que no podemos renunciar. Decía también el diputado Rodríguez Doval que el problema es que mucho de lo que tenemos es que se ha construido con base en lo que a los políticos les interesa y no lo que los ciudadanos necesitan. Y creo que eso es completamente cierto, y esto es un gran ejemplo. Nosotros creemos que no estamos hablando solamente de un debate de unas aplicaciones, estamos hablando de un modelo de desarrollo económico que queremos para la ciudad. ¿Qué ciudad queremos? Hablaba el doctor muy bien del tema de los datos. ¿Por qué no vemos la parte positiva? ¿Y por qué no contemplamos que el poder tener un sistema de datos abiertos pueda contribuir a la ciudad para dar el primer paso para tener datos diarios de cómo nos movemos en la ciudad? Y que podemos saber, no el número de casa, porque obviamente eso es un dato mucho más sensible, pero sí saber de dónde va de dónde va y a dónde va la gente todos los días. Hoy en este tipo de plataformas, mañana en otro tipo de taxis, pasado mañana en los transportes públicos. Hoy Metrobús lo podría hacer. Metrobús ya tiene implementado un sistema de geolocalización que nos podría decir cuántos usuarios se mueven, en dónde se suben y en dónde se bajan. Y hoy estamos planeando con datos de la encuesta Origen-Destino del 2007, siendo que además es de las pocas ciudades que tiene encuesta Origen-Destino. En la gran mayoría del país no la tenemos. ¿Y así queremos hacer políticas públicas? ¿Así queremos decidir cómo se mueve la gente? Cuando no estamos contemplando las necesidades de la gente, las necesidades incluso también de los concesionarios. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí creemos nosotros que necesitamos tener diferentes modelos de negocio, sí libertad de competencia, sí una libertad a la libre empresa, que está incluso reconocida en la Constitución, y creemos también que no se trata de comparar servicios que son diferentes. Efectivamente, bien lo decían anteriormente, estos tipos de plataformas va directamente a un mercado muy pequeño, un mercado que tiene acceso a tarjeta de crédito, un mercado que tiene acceso a un teléfono inteligente y además a un plan de datos. También hay que contemplar el otro mercado que está ahí, que se ha construido con base en cuotas políticas y que es el que hoy está olvidado. En ningún lugar en la ley se reconoce el mercado negro de las placas. Lo decía la senadora del Campo. En ningún lugar dice que las placas valgan o que tengan un precio. Y hoy hay que pagar por las placas. Hoy tenemos un senador en Querétaro, un diputado local en Querétaro que está bloqueando el acceso de otro tipo de aplicaciones al Estado porque tiene una empresa que se llama Quiero Taxi y entonces quiere privilegiar un tipo de tecnología y limitar otra. Esas son las cosas que no podemos permitir. Esas son las cosas que tienen un claro conflicto de interés, en las cuales no estamos viendo lo que quiere el usuario, estamos viendo lo que quieren otro tipo de intereses, ¿no? Tenemos 40,000 taxis piratas, todo el mundo lo dice, ¿y por qué no los sacamos de circulación? Tenemos una serie de sobreregulación con los taxis que hoy están circulando en la ciudad. ¿Y por qué no lo vemos hoy como una oportunidad para poderlo revisar, para poder trabajar y para poder no bajar el nivel de servicio que pueden estar dando otro tipo de plataformas, sino para subir y darle al usuario un mejor servicio en el sistema de transporte individual concesionado, taxi, que hoy tenemos en la ciudad? Creo que nos estamos confundiendo. Creo que estamos tratando de limitar el poder crecer, el poder tener transparencia, el poder tener otro tipo de sistemas y otro tipo de empresas que además puedan generar una mejor calidad de vida, no solamente para los usuarios, sino también para los conductores. ¿Por qué no lo compartimos con los servicios que hoy existen y elevamos el nivel del servicio individual que hoy tenemos en la Ciudad de México? Muchas gracias. Gracias, Maite.
Como ven, cada uno de los panelistas ha estado colocando y estado enriqueciendo el debate, que no solamente se circunscribe a uno u otro tema, si es operación o no de algunas empresas, sino esto es para conseguir algo mejor, para poder obtener algo mejor que vaya más allá de las experiencias incluso de otros países. Por cierto, si alguien que nos está sintonizando a través de la televisión o de la radio quiere hacer llegar sus preguntas, al igual que lo van a hacer las personas que están aquí con nosotros, puede hacerlo vía Twitter con el hashtag Diálogo Movilidad. Ahí lo está supervisando la senadora Mariana, también lo estamos supervisando acá, para que haya una interacción también con quienes están más allá de estas paredes. Vamos ahora a escuchar a Ricardo Beder Cisneros, él es CEO de Cabify. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Me tocó la oportunidad de ser casi uno de los últimos expositores, tuve la oportunidad de escucharlos a todos y me dio mucho gusto y se me hizo muy interesante porque hay 5 factores que son parte de la propuesta que Cabify ha tenido desde que empezó las operaciones en México y desde que ha tenido acercamientos con el gobierno. El primero es que el ciudadano es el que tiene el derecho a elegir cómo moverse. El segundo es que no podemos permitir que la regulación inhiba la innovación. El tercero es que debemos seguir apoyando a los jóvenes emprendedores mexicanos para que guíen el desarrollo de este país. El cuarto es que las empresas de redes de transporte, como es, yo sí menciono a todas, no como otros, Uber, Cabify, Easy Taxi y demás, no somos servicios de taxi, sobre todo Uber y Cabify, ¿no? Bueno, la industria del transporte público, no solo en la Ciudad de México, sino en todas las principales urbes del país, es una industria que no se ha modernizado, no ha evolucionado en las últimas décadas y no ha estado al mismo nivel de las necesidades de los ciudadanos. Pero tarde o temprano, todas las industrias se ven revolucionadas a través de la tecnología y las ideas de jóvenes emprendedores. Y eso es lo que está pasando actualmente. En Cabify estamos generando un nuevo mercado, porque un porcentaje muy importante de nuestros usuarios son usuarios que anteriormente no estaban utilizando el servicio tradicional de taxis, porque no encontraban en él el nivel de seguridad, de confort, de cobro de tarifas fijas que ellos estaban buscando. Adicionalmente, para nosotros es muy importante compartir con todos nuestros usuarios y con los más jóvenes que ya no es necesario comprar un coche, que la tecnología ha puesto al alcance de nuestras manos un montón de alternativas de movilidad diversas y que el uso de todas estas en conjunto es mucho más eficiente y mucho más barato que comprar un coche. Esta es la verdadera solución a la reducción en el número de la flota vehicular en las principales urbes del país. También es importante mencionar que Cabify es una fuente importante de empleo. Para darle algunos ejemplos, tenemos nosotros personas que por la edad y previas reestructuras en sus empresas ya no estaban encontrando opciones laborales en el mercado. Y en Cabify han encontrado opciones justas y dignas de trabajo. Tenemos madres solteras que han podido nivelar la vida familiar y laboral por la misma flexibilidad en conexión que tienen con nosotros. Por ejemplo, en la mañana salen a dejar a los hijos al colegio, trabajan un rato, posteriormente van por los hijos, les dan de comer y tal vez trabajen 1 o 2 horas más tarde. Y tienen el nivel de ingreso suficiente para mantener a su familia. Estos son algunos de los cientos y miles de casos que queremos generar en la ciudad a corto plazo. A pesar de que Cabify opera legalmente en México desde sus inicios, y aquí tengo, bueno, todo el argumento jurídico para mencionarlo, pero creo que eso es la siguiente mesa, nosotros siempre hemos estado dispuestos a buscar una regulación, pero siempre que esta regulación sea justa, equitativa para todos los participantes, pero sobre todo enfocada en el beneficio del ciudadano, no en otros intereses. Y como todos sabemos, en esta industria está repleto de intereses. Entonces es importante no perder el ojo en el ciudadano. Como Cabify propuso en el debate de la mesa del laboratorio, nosotros estamos dispuestos a todo el pago de derechos y obligaciones de la nueva regulación. Nosotros proponemos que sea un permiso, también hicimos la propuesta de colaborar con un porcentaje de nuestros ingresos, que todas las empresas de redes de transporte colaboren con un porcentaje de sus ingresos para generar un fondo de protección sustentable que ayude a tener mejores vialidades, apoyar proyectos de movilidad en sí. Algo que quiero mencionar es que en diciembre del año pasado la Asamblea de Diputados reformó los artículos 11 y 73 de la Constitución. Esto es muy importante. El artículo 11 menciona que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Y el artículo 73, que establece la facultad del Congreso de la Unión
para legislar en materia de movilidad universal en los términos que establece esta Constitución. Ahorita el Congreso tiene la oportunidad de poner la estructura de juego claro para una nueva industria que puede generar muchísimo valor en México. Algo que es muy importante es que cuando crezca o se regule la industria de empresas de redes de transporte, pongamos las reglas claras de juego para evitar las prácticas desleales y sobre todo la generación de monopolios como sucede en otros países. Esto es muy importante. Gracias. A Ricardo Beder, de Cisneros, CEO de Cabify, y ahora vamos a escuchar a la otra empresa que ha estado bajo la lupa, ingeniero Rodrigo Arévalo Sánchez, gerente general de operaciones de Uber. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias también por la clase, ¿no? Todo es mejorable siempre, y Uber es un ejemplo de eso. Bueno, creo que para hablar de regulación y siguiendo mucho lo que decía Maite, tenemos que pensar en qué quiere la gente y qué está pasando en la calle, qué es hablar del ciudadano, ¿no? Al final todas las regulaciones tienen que estar hablando de satisfacer a la ciudadanía. Y justamente eso es lo que estamos buscando hoy, es algo que tenemos que seguir persiguiendo y no perder de foco nunca, que es lo que quiere la ciudadanía. Y para eso, bueno, creo que es importante dar un contexto de dónde vienen estas motivaciones, de dónde sale, de dónde se origina, ¿no?, esta tecnología o estas nuevas opciones de movilidad como Uber. Y bueno, hace más o menos 5 años nació una idea simple que era aprieta un botón, consigue un viaje a raíz del nacimiento de teléfonos inteligentes. Hoy, en el caso de Uber, después de 320 ciudades, esa misión o esa idea tan simple de apretar un botón y conseguir un viaje ha migrado a poder proveer movilidad tan confiable como la electricidad en todos lados y para todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo tenga acceso a opciones de movilidad cada vez más baratas y que a su vez esos proveedores de movilidad puedan maximizar sus ingresos. ¿Qué queremos hacer y cuál es nuestra misión hoy? Es empoderar a los ciudadanos, no solamente a nuestros usuarios, sino también a nuestros socios conductores. Empoderarlos en el sentido de que generen ingresos dignos por su trabajo, que cada vez maximicen más sus ingresos y que cada vez puedan pues, escalar, ¿no? y tener mayores ingresos para traer a la casa, ¿no? Por ejemplo, Mari Carmen, que está aquí, que nos acompaña, es una de nuestras socias conductoras. Afortunadamente hemos tenido la fortuna de trabajar con ella y estamos muy agradecidos de seguir pueden proveer este tipo de herramientas, ¿no? Y este tipo de herramientas son las que benefician a socios como Mari Carmen. También, ¿qué queremos hacer a través de la tecnología o qué queremos dar de regreso a las ciudades? Queremos eliminar la necesidad de tener un auto propio y hacer mucho más eficiente ese uso del auto, llenar todos esos autos que están en la ciudad. No es ningún secreto y es la estadística que cada auto mueve a 1.2 personas todos los días en la Ciudad de México. Un auto como Uber puede mover a más de 18 personas por día. Entonces, lo que está haciendo es que la gente, el 83% de nuestros usuarios al menos, que tiene un auto particular, lo deje en su casa. Entonces, desde ahí estamos ayudando a la movilidad, estamos beneficiando a la movilidad de la ciudad. Y bueno, ¿qué sigue a través de esto? Bueno, el tema es tener el mensaje de que a través de la tecnología podemos generar beneficios para toda la ciudadanía, podemos generar beneficios en la movilidad, podemos ayudar a resolver uno de los 2 problemas más grandes de esta ciudad, que es el tráfico, y todo se puede hacer a través de la tecnología. Un mundo o una ciudad en el que puedas eliminar el 25, el 30% de los autos en esta ciudad solamente por ser utilizado eficientemente, tiene un impacto enorme. Eso quiere decir que el tráfico se acaba. Eso quiere decir que tenemos miles y miles y miles de millones de pesos en derrama económica por no estar perdiendo el tiempo en el tráfico. Entonces, eso es a lo que nos tenemos que enfocar y eso es a lo que tiene que ir todas estas regulaciones. En cómo tecnologías como Uber, Cabify y más adelante tecnologías como Uber Pool, que conecta viajes compartidos en tiempo real, cómo van a hacer que todo eso beneficie a la ciudadanía y cómo se genera esa derrama económica para que cada vez haya precios menores e ingresos mayores para nuestros socios. O sea, pensando en esa trifecta, pues no hay mucho más que podamos decir en temas de beneficio para la ciudadanía. Entonces creo que todas las regulaciones tienen que ir enfocadas pensando en eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias al ingeniero Rodrigo Arévalo Sánchez, gerente general de operaciones de Uber. Vamos a dar paso, si les parece, de una vez a la sesión de preguntas y respuestas.
considerando que si alguno de ustedes quiere contestar alguna alusión que se haya hecho o complementar o responder a alguno de los planteamientos hechos por los demás panelistas, podrán hacerlo, y Mariana Gómez del Campo va a darle lectura a las preguntas que nos han hecho los presentes aquí en este diálogo de movilidad. Mariana. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que ha sido una mesa muy rica, con un debate muy interesante, y lo que todos estamos buscando a través de este encuentro es ver de qué manera podemos regular este nuevo servicio y de qué manera podemos también lograr la sana convivencia entre todos en la Ciudad de México. Yo quiero recoger algunos de los puntos que me parecen muy importantes, y es insistir en la parte que mencionaba aquí Gabriel, de los trámites que tiene que hacer hoy cualquier ciudadano que pretende tener un taxi en la ciudad. Desafortunadamente, insisto, es demasiada burocracia, se les complica, y por eso pueden entrar a este gran número de 40,000 taxistas piratas, que además es el número del que hablan las autoridades. Imagínense el número negro que será, y desde mi punto de vista ellos pues se han convertido de alguna forma en la competencia desleal de los taxis, pero desde hace más de una década. Creo que es un tema que debemos analizar. Por otro lado, me parece crucial la parte del reconocimiento jurídico del derecho a la movilidad. Ya lo decía aquí Carlos Camacho, es un tema que tenemos que revisar, porque desafortunadamente pues se está violentando este derecho, no nada más en la Ciudad de México, sino en las más de 50 zonas metropolitanas que tenemos a lo largo y ancho del país. Y yo quisiera compartirles, y lo comentaba aquí con Gabriel, un tema que me parece importante. Cuando un ciudadano, y además pues tenemos a gente cercana, incluso uno ha hecho uso de un Uber, en mi caso tengo la aplicación en el teléfono, y yo sí quiero decirles que a veces el utilizar un Uber hace que el ciudadano pues esté sustituyendo el uso de su automóvil concretamente para ir a algún sitio que no necesariamente pediría un taxi para ello. Ojo con esto. Entonces sí creo que hay mercados, y quisiera hacer esta reflexión, hay mercados distintos para el uso de Uber, el uso de Cabify, el uso de taxi, optar por subirte al Metrobús, optar por subirte al metro, y es lo que tenemos que empezar a diferenciar en nuestra sociedad. Y quiero empezar con la pregunta de Mario Alberto Martínez, que concretamente le pregunta a Maite Ramos: existen 40,000 taxis piratas en el Distrito Federal, ¿considera Uber un servicio pirata de taxi? Y si les parece puedo decir las preguntas y ya cada quien después toma el micrófono. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Para que sea un poquito más ágil. Mario Alberto Martínez Valencia, Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de los Transportistas. Esta pregunta es para mí, pero creo que la podemos contestar entre todos. Hoy se pretende justificar el ingreso de Uber bajo el argumento de una economía colaborativa. Sin embargo, existe un lucro a cambio del servicio, por lo que se convierte en un transporte público de pasajeros. Esta complicidad del ente regulador lo coloca con ventaja ante sus competidores. ¿Tendrá Uber una regulación a modo? Me preocupa el uso de datos que Uber o Cabify puedan hacer. ¿Qué certeza otorgan a los usuarios en materia de protección de datos personales? Gracias. Bueno, son muchas las preguntas. ¿Por partes? Sí, adelante. Muy bien, entonces, para la primera pregunta a Maite, si nos podías contestar la pregunta que te hicieron, si consideras a Uber como un servicio pirata como los otros 40,000 que mencionabas. Gracias. Primero, tengo que decirlo claro, no lo considero un servicio pirata, y voy a explicar por qué. Primero, Uber y Cabify como tal son unos administradores que están regidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles, no por la Ley de Movilidad.
En ese sentido son empresas legalmente constituidas y será materia de ellos explicar los trámites y todos los procesos que han tenido que hacer, que a mí no me corresponde. 2, en la actual ley de movilidad, el artículo 56, y lo tengo aquí porque no sé por qué sospeché que iba a haber una pregunta así, dice claramente cómo se divide el transporte de pasajeros y cómo se clasifica. Hoy en día, lo que sí creo que tenemos que definir es exactamente qué es el servicio que dan no solamente Uber y Cabify, sino el resto de aplicaciones. Hoy, como ellos lo plantean, es como un servicio privado, ¿estoy en lo correcto? Es un contrato entre particulares. Entonces entraría en el inciso 2 del artículo 56. ¿Qué es lo que sí creo? Que tenemos que aprovechar el reglamento que tenía que haber sido ya publicado, porque la autoridad tenía 181 días para publicarlo, días que ya se vencieron y que no lo tenemos, para en el reglamento poder tener claro si es un servicio privado, si es un servicio entre particulares y cuál sería la regulación que tendría, o si no lo es, que también puede ser que no lo sea y que entonces haya que redefinirlo y entonces entraría en el primer inciso del artículo 56 donde se refiere al transporte público. La oportunidad está en el reglamento. Ahí es donde yo creo que tenemos que establecer. Claro, con dos cosas. Uno, no sobreregulación, por favor. La mayoría de las micro y pequeñas empresas en este país quiebran por el exceso de regulación que no podemos cumplir. Y lo hablo desde el sector empresarial como representante de Coparmex Ciudad de México. Tenemos una sobreregulación en las empresas. No lo hagamos en este caso otra vez. Y dos, por otro lado, hay que revisar la sobreregulación que hoy tiene el servicio de concesión individual, conocido como taxi. Gracias. Muy bien. Para la segunda pregunta, si quieres, Mariana, empezar tú, lo que nos preguntaban, si se va a preparar una regulación a modo para estos nuevos servicios y si alguien quiere aportar algo para que levante la mano también, por favor. Rápidamente, yo diría, aquí justamente lo que queremos es entrar al debate de la regulación como tal. Claro que queremos que estén regulados, que haya reglas del juego, que el mismo gobierno pueda contar con la información de cuántos coches están circulando por la ciudad, que puedan tener un padrón, que puedan saber quiénes están manejando estos automóviles. Todo esto me parece fundamental y por eso se está dando este debate. Yo creo que nadie está en contra de que se regule, lo que sí, y ya lo mencionaban hace un momento, sí a la regulación, pero darle prioridad a los ciudadanos, el que el gobierno empiece a ver qué porcentaje le va a quitar a estos coches para temas de movilidad en la ciudad, pues tenemos el claro ejemplo del boleto del metro que subió de 3 a 5 pesos y al día de hoy no sabemos en qué se está gastando el gobierno de la ciudad esos dos pesos extra, ¿no? Que esa sería también pues una de las preguntas para el gobierno del Distrito Federal. Sí para temas de movilidad, pero concretamente ¿para qué? Se necesitan proyectos específicos, si no el dinero pues se va a ir a las bolsas de quién sabe quién. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre la pregunta, si habrá o no regulación a modo? Bueno, pasamos a la siguiente. Nos daban la preocupación acerca del uso de datos que las aplicaciones están recabando de los usuarios y sobre a quiénes dan cuenta de esto, qué pasa con esos datos. Claro. Bueno, creo que la política de privacidad está, cumplimos con las leyes locales. Y además de esto hay una estricta política interna de protección de datos que son para usos legítimos del negocio. Un ejemplo claro es pues, cuando hay una ruta que no es la más eficiente en el servicio, entramos a la página o a los datos de ese viaje para poder hacer un ajuste de la tarifa y que sea lo justo, que se tenga que pagar lo justo por ese servicio. Entonces justamente ahí hay un tema de cuántos y balances para poder dar el soporte adecuado y para poder mejorar la calidad del servicio. Hay un caso muy particular, retomando el tema de la información, de por qué se guarda y por qué razones, pues otra vez para uso legítimo del negocio y para muchos casos de seguridad. Hay un ejemplo, el año pasado en la ciudad de Nueva York, hubo un caso de ébola en la ciudad, aterrizó en el aeropuerto de Nueva York, pidió un Uber, fue a la isla de Manhattan, hizo el súper, fue con su familia, fue con unos amigos y de ahí se fue a su casa. Al enterarse que estaba infectado con el virus o lo estaba incubando, entonces las autoridades le preguntaron, bueno, ¿qué hiciste?
¿a dónde fuiste? ¿Qué estuviste haciendo? Y lo que él respondió fue, pedí un Uber. Y en el momento que fueron con nosotros las autoridades, bajo la petición de las mismas, nosotros les proporcionamos toda la información, entonces pudieron identificar absolutamente todas las personas que están infectadas con ese virus para precisamente ponerlas en cuarentena, removerlas, aislarlas y evitar una pandemia en la ciudad de Nueva York. Entonces, eso es uno de los ejemplos para los que se usa la información. En ese sentido hay un ejemplo, hay una política estricta de la protección de datos, e incluso la gran mayoría de nuestros colaboradores ni siquiera tienen acceso a esa misma información. Entonces, es un poco el uso que se le da a la información. Doctor. Bueno, yo quiero que quede bien claro, yo estoy de acuerdo con las nuevas tecnologías, tengo 35 años formalmente trabajando esto, pero yo soy orgullosamente un jurista, entonces tiene que haber reglas que de algún modo eviten que se hagan usos indebidos o inadecuados de estas tecnologías. También hay un caso, usted recordará, de su empresa, de una reportera del New York Times que fue motivo de acoso, precisamente utilizando servicios de usted. Entonces, hay de todo, hay de todo, entonces no hablemos solo de que son benefactores de la humanidad. Pero bueno, no sé si después me toque otra vez hablar, igual y no, y aprovecho. Miren, el diputado Adame hizo un paralelismo, no sé si por la Copa América o la Copa de Oro, pero me pareció bien. Dice que estén las reglas claras, no dijo que hubiera un árbitro, pues se entiende que tendrá que haber un árbitro, pero si tomamos ese paralelismo, ¿por qué no pensar? Porque también se dijo, hay quienes nos gusta leer libros impresos, hay quienes ya nos estamos habituando a los libros electrónicos. O sea, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de la modernidad? Entonces, esa nostalgia de las cotorras, ¿se acuerdan? De los cocodrilos, ¿sí? Como taxis, pues sí, pero ya quedan como un elemento histórico. Ahora hay nuevas cosas y a lo que voy es que si se va a pensar que estos nuevos modelos de transportación son competencia para lo establecido, bueno, pues entonces ahí está la cancha de fútbol, pero hagamos de ese partido de fútbol una final de Copa del Mundo. No hagamos de ese partido de fútbol un partido llanero, porque me parece que eso es lo que se está convirtiendo, ¿correcto? Ustedes, señores taxistas que me aplaudieron, les agradezco. Ustedes también se tienen que modernizar, porque si no están irremisiblemente perdidos al ostracismo, ¿correcto? Pero también ustedes tienen que salvaguardar los datos de sus pasajeros, ¿correcto? Porque ustedes también van a innovar a través de estas plataformas. Tengan mucho cuidado, porque esas plataformas, si se las desarrollan gentes que no saben, pueden conllevar riesgos muy agudos, ¿correcto? Yo sí reconozco que en el caso de Uber han participado 2.500 desarrolladores, gente joven, talentosa, ellos hacen hackathon y es realmente, o sea, están probadas y difícilmente se dan problemas de ransomware, etcétera, que ahorita no puedo comentar. Lo del Open Data, es decir, la información que puedan ustedes suministrar al gobierno puede ser interesante, estoy de acuerdo, pero también que el gobierno no se convierta en cómplice, de por sí estamos apanicados de todo lo que está sucediendo como para que el gobierno haga uso indebido de esa información. Entonces, les repito, tengamos una mente abierta. Yo como estoy a favor de la tecnología, digo, sí a Uber, sí a Cabify y todo lo que ustedes quieran, manden y deseen. Ojalá y haya empresas mexicanas que les hagan competencia, digo, porque yo como mexicano, pues me gustaría que estuvieran más posicionado en la empresa mexicana y eso creo que está válido. Entonces, señores taxistas, ahí está la mesa puesta, ustedes tienen el expertise, ustedes conocen mejor que nadie las calles, ya no se dejen esquilmar por las autoridades, aprovechen esta oportunidad y ya ahora sí corten los tentáculos de ese pulpo que tanto daño ha causado a esta ciudad. Gracias, doctor. Continuamos con las preguntas que nos han hecho llegar, Mariana. Claro que sí, Carlos. Bueno, yo quisiera pedirle tanto, bueno, a Ricardo y a Rodrigo, sí, porque hay muchas preguntas para Cabify y para Uber, si pudieran acompañarnos también en la siguiente mesa, sería un honor que se pudieran quedar con nosotros, porque el debate está intenso, muchas preguntas, no voy a poder leer todas
en esta mesa para respetar los tiempos, haré las siguientes. Si los taxis tuvieran las mismas herramientas tecnológicas, app, GPS, terminal bancaria integrada, etcétera, ¿estarían los taxistas exentos de las obligaciones actuales, placas, permisos, etcétera? En teoría tendrían las mismas condiciones operativas. Bajo estas circunstancias cualquiera podría dedicarse al transporte público. ¿Estarían dispuestos a apoyar el transporte que sí está regulado? ¿Dónde podemos consultar la transparencia de los inversionistas para que no se generen monopolios y sea la inversión sana y no lavado de dinero? Nos pregunta Jorge Moguel. Mario Alberto Martínez, ¿cuál es la comisión de Uber por pasajero transportado? ¿Cómo se divide en el cobro de la tarifa con los dueños, operadores, choferes y la empresa Uber? Y si les parece, yo lo dejaría ahí y las siguientes preguntas, se las dejaría al senador Mario Delgado para la siguiente mesa, si no hay inconveniente. Muy bien. Venga, Carlos. Si les parece, empezamos por la primera pregunta. Si los taxis tuvieran apps, GPS, las mismas condiciones tecnológicas, ¿estarían en este momento exentos como lo están las otras empresas? ¿Alguien quiere aportar algo a esto? Ricardo Beder. Bueno, evidentemente esa es una respuesta que le toca a las autoridades responderlas. Lo que yo sí quiero quedar muy claro es que tanto Uber como Cabify somos empresas 100% legalmente constituidas en México. Actualmente pagamos ISR y pagamos IVA, cosa que el transporte público no. Entonces no es que nosotros no paguemos nada, eso es bien importante que lo sepan, ¿no? Pero bueno, la respuesta, la primera parte, no sé si alguien de ustedes la quiere responder. ¿Se paga lo mismo en cantidad? ¿Sería una cantidad similar lo que paga un taxista que tiene que pagar permisos y placas a lo que pagan las empresas? Yo quisiera insistir sobre este tema, sí, que lo más importante es definir qué tipo de servicio es y sobre la definición del tipo de servicio establecer las condiciones que rigen ese tipo de servicio que, como bien dice el doctor, están en la cancha, podrían ser iguales o distintas, pero dependiendo de la naturaleza del servicio. Hasta que no tengamos eso definido, no podría haber una respuesta frente a qué aplica para cada uno de ellos o no. Entonces yo creo que hay un paso antes que estudiar muy bien para poder tener una respuesta adecuada. En Cabify totalmente nosotros creemos que estamos abiertos al pago de permisos y todo derecho de obligaciones, y también apoyamos totalmente que se debe regular el sistema de taxis, para que también hay un piso parejo de juego, ¿no? Y desde el principio lo hemos mencionado. El chiste es que todos tengamos la oportunidad de competir y nos enfoquemos en cómo agregar la mayor propuesta de valor hacia el ciudadano, hacia nuestros usuarios. Eso es lo que deberíamos estar buscando en la regulación. Muy bien. Había una pregunta y se la paso directamente a la maestra Alejandra Palacios Prieto. Preguntaban de dónde se puede consultar los datos de los inversionistas. ¿Esto podría contemplarse también para conocer de dónde vienen, cómo se financian, quiénes son? Yo creo que sobre la información de los inversionistas de Uber y Cabify, yo no soy la indicada para responder, sino las propias empresas. Lo que sí puedo decir, porque he escuchado mucho sobre si Uber y Cabify son o eventualmente serán un monopolio, me parece importante aclarar que al ser empresas legalmente constituidas en México, les aplica y les aplicará la Ley Federal de Competencia Económica, en el sentido de que si estas empresas, y ese es un riesgo que existe con las empresas de redes, esta es una empresa de red en el sentido que tú tienes una plataforma por la cual se comunican por un lado los consumidores y por el otro lado los proveedores del servicio, o sea, los choferes están de un lado y los consumidores están del otro. Y pudiera suceder que en estas empresas de plataforma, esta plataforma se vuelva tan importante que desplace eventualmente a otros jugadores en el mercado. Si eso se sucediera, estaría la Comisión Federal de Competencia dispuesta y lista a actuar. También, por ejemplo, podría suceder que alguna empresa, y ya lo mencionaba el comisionado Contreras, que alguna empresa de telecomunicaciones decidiera favorecer a una de las empresas de redes de transporte y solamente darle servicio a esa empresa y no dejar que otras empresas de redes de transporte
transporte se pudieran comunicar por esa vía, ahí también la Comisión Federal de Competencia tendría que participar. Es decir, ahorita no son un problema, el mercado es tan amplio que caben todos y hay espacio para todos, y desde la perspectiva de la Comisión Federal de Competencia no hay problemas de mercados monopólicos o concentrados o de desplazamientos. Si los hubiera, al ser empresas legalmente constituidas que operan en territorio nacional, estarían sujetas a lo que mandata la Ley Federal de Competencia Económica. Muy bien. Antes de ir a las conclusiones finales, nada más la pregunta que hacían acerca de las comisiones, si nos puedes aportar algo, Rodrigo, lo que preguntaban, ¿cómo se distribuye en la comisión de Uber? Claro, el 80% va a nuestros socios conductores y nosotros tomamos una comisión por el servicio del software de 20%. Como dijo la senadora, vamos a pasar a algunas preguntas para la siguiente mesa, y antes de las conclusiones finales de cada uno de los panelistas, Mariana, por favor. Bueno, rápidamente yo quisiera... De todos los que forman una situación legal de ellos en cuestión de los taxis. O sea, ¿De qué se refiere? ¿De los conductores, dice usted, o de los empresarios? De los empresarios, porque o sea, para que no se muestre a qué es... Con mucho gusto te la resuelvo. Tenemos evaluaciones psicológicas, sistemas de... Un registro total de empresarios y de quienes conforman la empresa. Claro que sí. Por supuesto que sí, eso ya está registrado. Y además hay un cuestionario en el que se les hace preguntas sobre si incurren en prácticas fraudulentas o prácticas ilegales, y se puede determinar muy fácilmente si es alguna situación de peligro o no. Muy sencillo. Muy bien, Mariana. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que participaron en esta mesa. Yo solamente les diría que lo que estamos pretendiendo con este espacio es generar debate. Creo que aquí es claro, hay transparencia, todos estamos dando la cara para poder dialogar, para poder llegar a conclusiones. Este solamente es el principio. Yo creo que todos pensamos en que no exista una sobreregulación ni para los taxis ni para el servicio de Uber o Cabify. Ojo, el servicio es distinto, y yo sí quiero decirle a los amigos taxistas, con quienes además pues he trabajado desde la Comisión de Transporte y Vialidad en la Asamblea Legislativa en el año 2003, ver de qué manera podemos acabar con el tema de los taxis piratas. Solamente recordarles que esta se convierte en una gran oportunidad para los taxistas en la ciudad. Y esta se convierte en una gran oportunidad porque tenemos que hacer lo necesario para disminuir el número de trámites burocráticos por los que hoy atraviesan los taxistas. Tenemos que hacer lo necesario también para que puedan actualizarse y entrar al mundo de las nuevas tecnologías. Y solamente, y para cerrar, les diría, hay una lista de más de 10 trámites que tienen que hacer ustedes en la Ciudad de México. 40 pasos hay que agregar, a 40 pasos hay que agregar una inversión que va de los 80,000 a 120,000 pesos para la compra de las placas, insisto, cuando debieran ser gratis, 8,500 pesos para la cesión de derechos, 1,200 pesos para el alta de placas, 15,000 del seguro para servicio público, 2,700 para el taxímetro, el copete y el banderín, 1,168 para la revista vehicular, 350 pesos para la verificación del taxímetro, 3,500 para la pintura o cromática del coche, 1,315 para el tarjetón, 1,000 para el curso para tramitar el tarjetón. Son casi 200,000 pesos en total si contabilizamos el costo del automóvil. Eso sin contar las mordidas que se tienen que dar a lo largo de el trámite que ustedes hacen. Entonces yo los invito a que sigamos debatiendo, a que veamos este espacio como una oportunidad para cambiar las cosas, no nada más en la Ciudad de México, insisto, sino en las diferentes zonas metropolitanas del país. En cuanto a regulación se refiere, tiene que cambiar esto. Y ahora, bueno, pues pasamos a la siguiente
mesa, Carlos, que sería ya el tema de aplicación. De esta manera se llevó a